El derecho a la salud. Laura Rueda, Omar Santamaría, Felipe Sierra. ¿Qué es el derecho a la salud? Según el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia, la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas y ejercer su vigilancia y control. Asimismo, establecer las competencias de la nación, las entidades territoriales y las particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. A partir de esto, se considera que el derecho a la salud se refiere a que cada persona tiene como condición innata el derecho a gozar de un ambiente óptimo para la preservación de su salud y el acceso a una atención integral de salud. Este derecho es inalienable e inherente a todo ser humano, por lo que aplica para todas las personas, sin importar su condición social, cultural, económica o racial. Lo anterior implica que la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, asegurando, además del acceso, la atención adecuada. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, el derecho a la salud abarca los siguientes elementos esenciales e interrelacionados: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. En cuanto al primero, se debe contar con un número suficiente de establecimientos enfocados en la salud, recursos humanos como médicos, profesionales, técnicos y personal capacitado de salud, y programas que incluyan los factores determinantes básicos de la salud, como lo son el agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas. En cuanto a la accesibilidad, los establecimientos, bienes y servicios deben ser accesibles para toda la población, implicando tanto accesibilidad física como económica, basándose así en el concepto de equidad y proporcionalidad con los ingresos financieros de los hogares. Asimismo, el paciente debe tener acceso a la totalidad de la información relacionada a su condición y tratamiento, incluyendo el derecho a recibir y difundir información o ideas relacionadas con su salud. Aceptabilidad. Los establecimientos y servicios de salud ofrecidos deben respetar la ética médica y los criterios culturalmente aceptados. Además, el paciente tiene el derecho a decidir si aceptar el tratamiento o no. Calidad. Los establecimientos, equipo, servicio e insumos deberán ser apropiados médica y científicamente y de buena calidad. Todo el personal deberá estar capacitado y se debe contar con agua potable y condiciones sanitarias adecuadas. Además de la calidad física, el servicio debe contar con un trato respetuoso y adecuado hacia los pacientes. ¿Pero qué pasa si vulneran mi derecho a la salud? En este caso, se debe acudir a una acción de tutela para proteger los derechos fundamentales implicados con la vulneración de este derecho. La acción de tutela se refiere al mecanismo de protección judicial inmediata que ofrece la Constitución para proteger los derechos fundamentales inherentes de un individuo. Estos derechos existen antes que el Estado y están por encima de cualquier otra ley que los reconozca o no. En el título 2, capítulo 1 de la Constitución, se encuentra una lista de artículos que declaran los derechos fundamentales que le pertenecen a un ciudadano colombiano. Sin embargo, esos no son los únicos que se pueden considerar fundamentales, ya que, dependiendo del caso, otros derechos constitucionales pueden llegar a ser fundamentales. Cuando la vulneración de algún derecho constitucional implica la vulneración de algún derecho fundamental, este derecho se convierte en fundamental. Este es el caso del derecho a la salud, pues su vulneración generalmente implica de algún otro derecho fundamental, como lo son el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal o el derecho a la igualdad. Este mecanismo solo se puede usar en unos casos específicos, ya que se diferencia de otros mecanismos de protección por diferentes aspectos. Para empezar, es un mecanismo subsidiario, lo que significa que es aplicable cuando no existe ningún otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar algún daño irremediable. Además, ofrece una respuesta rápida en comparación con los demás mecanismos, ya que prevalece por encima de cualquier otro y se recibe una respuesta en máximo 10 días. Es sencilla,
ya que es fácil de aplicarse, no requiere de abogado de ninguna formalidad y se puede presentar ante cualquier juez competente del país. Es específica, ya que sirve únicamente para la protección de derechos fundamentales, y es eficaz, ya que requiere que el juez estudie el caso a fondo y de manera rápida antes de dar un veredicto. ¿Cuándo puede aplicar una tutela? La acción de tutela se aplica cuando se trata de una amenaza de vulneración hacia un derecho fundamental o, si ya está afectado, que la vulneración del derecho fundamental no se haya consumado definitivamente. Se debe aplicar únicamente contra autoridades públicas, particulares responsables de un servicio público o particulares frente a los cuales el accionante se encuentre subordinado o indefenso. Como los derechos son inherentes de un individuo, la tutela solo la puede interponer la persona afectada directamente, excepto en casos de minoría de edad, en la cual se da la representación por los padres, o si la persona solicita que lo haga algún personero o la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, en casos de ausencia o impedimento de la persona afectada, la tutela la puede interponer un agente oficioso, es decir, una persona con ningún poder sobre la afectada, pero se debe especificar claramente la razón de amparo en la tutela. ¿Qué puedo lograr con la acción de tutela? Si la acción de tutela procede, se protegerán los derechos fundamentales especificados a través de una orden judicial para que aquel por el cual se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. Sin embargo, al observar las estadísticas de la Corte Constitucional y calculadas por la Defensoría del Pueblo, se puede observar un incremento sustancial en la cantidad de tutelas interpuestas en los últimos años. Ese incremento comienza desde la implementación de la Constitución de 1991, ya que en esta se implementa la acción de tutela como un derecho de los ciudadanos y aumenta la cobertura del sistema de salud. Sin embargo, según un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Universidad de los Andes, tan solo el 28% de las tutelas solicitadas han sido concedidas en primera instancia. Esto implica que aunque muchos ciudadanos conocen del mecanismo de protección y quieren implementarlo, no muchos saben cómo hacerlo y no conocen los requisitos o el formato que esto debe tener. Por esto se creó una página web llamada Yo Protejo Mi Salud, en la cual se explica acerca de este mecanismo y de cómo crearlo. Esta página tiene como propósito ayudar a informar de manera adecuada los derechos que le pertenecen a la población con relación a la salud y con esto incentivar la interposición de tutelas para protegerlos. En esta página se podrá encontrar información acerca de qué incluye el derecho de la salud, qué es una tutela y para qué sirve, información sobre tutelas ya interpuestas relacionadas a la salud, cómo hacer una tutela y dónde llevarla ante un juez. Con este recurso, la interposición de tutela se facilita considerablemente con el fin de ayudar a los colombianos a interponer y proteger sus derechos. Después, el usuario continúa hacia qué es una tutela, en donde puede conocer su definición en la Constitución y las características que le corresponden. Además, podrá acceder a los derechos fundamentales expresados en la Constitución para que así pueda verificar cuáles están siendo violados en su caso. Después, podrá saber cuándo se aplica la tutela y bajo qué condiciones, qué debe cumplir y qué logra aplicando la acción de tutela. Posteriormente, se encuentran estadísticas relacionadas a tutelas que ya han sido interpuestas con relación a la salud y se evidencia el incremento que se ha tenido desde la Constitución de 1991 con relación al aumento en la cobertura en salud que se ha tenido desde esta misma fecha. Al final, podrá encontrar las razones comunes por las que se han accionado tutelas de salud para encontrar ideas o verificar si su caso aplica para realizar una tutela. Con esto, el usuario pasa a la parte más importante de la página, que es cómo realizar su propia tutela. En esta sección se especifican todos los requisitos que debe tener una tutela y el formato que ésta debe seguir. Se aclara que el formato puede ser libre y no necesariamente en este orden, pero sí debe contener una estructura y cumplir con todos los requisitos establecidos. Posteriormente, se da una descripción de lo que debe incluir cada una de las secciones de la tutela, acompañado por un ejemplo de cada una. Se empieza hablando de la introducción, en la cual se introduce la tutela, se introduce el accionante y el accionado, y se trata de todas las formalidades que ésta debe contener.
Después, se habla sobre los hechos en donde el usuario debe exponer claramente lo que sucedió y cómo esto se relaciona con la vulneración de sus derechos. Después, especifica cuáles son los derechos que han sido vulnerados y bajo qué artículos de la Constitución están protegidos. Posteriormente, se realiza una argumentación jurídica que explique por qué se presenta una vulneración de los derechos cuya tutela solicita. Ya con esto, se presenta la evidencia necesaria que corrobore que los hechos relatados efectivamente pasaron y se adjuntan como anexos al final de la tutela. Estos pueden ser documentos, testigos, órdenes de solicitud, respuestas del accionado, entre otras. Después, se especifica qué se pretende lograr con esta tutela. Además de la respuesta evidente, que es proteger los derechos fundamentales, generalmente se incluye qué repercusiones se espera que se implementen sobre el accionado y cómo se puede compensar por las consecuencias que trajo esta vulneración. Para finalizar, se incluye los fundamentos de derecho, que es donde se declara bajo qué artículo de la Constitución está reglamentada la acción de tutela y se realiza un juramento en el cual se manifiesta que esta es la única tutela que se está realizando con los mismos hechos y contra los mismos derechos. Por último, se incluye las direcciones físicas y, si es posible, electrónicas del accionante y del accionado, en donde se podrán recibir las notificaciones acerca del estado de la tutela. Ya con esto, al final de la página se puede encontrar un formato modelo que se puede descargar para utilizar en la realización de la tutela y varios ejemplos de tutelas ya interpuestas que pueden servir para guiarse en cuanto a qué escribir. Por último, esta página ofrece una lista de lugares distribuidos por Bogotá donde se puede llevar la tutela ante un juez. Cabe aclarar que, como se mencionó anteriormente, estos no son los únicos lugares donde se puede llevar, ya que una tutela se puede presentar ante cualquier juez competente. Sin embargo, es útil conocer varios lugares para facilitar el trámite de la tutela. Para promocionar la página, estuvimos en el Hospital Simón Bolívar y en el Hospital de Kennedy repartiendo folletos. Estos contenían información sobre los diferentes aspectos incluidos en el derecho constitucional a la salud, los diferentes mecanismos bajo los cuales se garantiza la ejecución de este derecho, la obtención y servicios que deberían esperar y, por último, se referenciaba nuestra página web Yo Protejo Mi Salud en caso de querer consultar información más detallada, tanto sobre este derecho como sobre la acción de tutela y la manera adecuada para realizarla. Además, se les explicó individualmente a la mayoría acerca del proyecto realizado y sobre qué se buscaba lograr con este. Asimismo, resolvimos varias dudas que tenían respecto a los casos en los que se puede apelar una tutela, las maneras de hacerlo, lo que debía incluir y cómo acceder a esta información. Esperamos que con esto la palabra se pueda esparcir lo más posible acerca de este proyecto, con el fin de contribuir en la disminución de barreras a la hora de defender los derechos fundamentales de los ciudadanos. Con esta página, esperamos facilitar la elaboración de tutelas relacionadas a la salud para aumentar la cantidad de tutelas aprobadas en primera instancia y así promover la protección de estos derechos.